oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Skype. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y el programa Café Tertulia. Muy buenas noches, aquí una vez más en estos miércoles de Radio TPC a través del programa Café Tertulia, donde tratamos diversos temas del acontecer mundial y regional y discutimos sobre todo con el ámbito de llevarles la noticia veraz y la verdad, con la verdad delante siempre. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches al equipo de Radio TPC, Alicia, Alejandra, a todos los panelistas de Radio TPC que siempre están presentes en este y en otros programas, Jorge Guido Bono, el coronel Manuel Contreras, Angélica, y sucesivamente todo un equipo siempre está pendiente pues de atender esta radio audiencia que nunca nos falta, más bien va en aumento. Vamos creciendo con la audiencia y eso es muy importante. Es muy importante porque estamos llevando un mensaje que debe, en cierto modo, ser esparcido, ser llevado con el interés de llevar la verdad siempre por delante, más en estos tiempos donde existe tanta manipulación y tal manejo y control sobre los medios de comunicación en nuestra querida América y en el mundo también. Hay una cantidad de controles que se están ejerciendo. Ayer me enteré de que en Venezuela han suspendido alrededor de 1020 páginas web, páginas de internet, completamente suspendidas. Y así sucesivamente. Bueno, esta noche tenemos un programa en el cual vamos a hablar un poco sobre el tema electoral. Y me refiero al tema electoral porque hemos estado viendo una serie de cambios en la región. Son cambios dentro de un grupete, es decir, no son cambios para la alternabilidad y para la viabilidad democrática, más bien son cambios para que un grupete se mantenga en el poder. Recientemente, pues, como ya hemos tenido elecciones en Brasil, hemos tenido elecciones en el Uruguay y sucesivamente pues, hemos tenido también elecciones en otras partes del mundo. Si no me falla la memoria, hemos tenido elecciones en Tunisia y en otros países también. Pero bueno,
lo que nos interesa a nosotros esta noche es hablar un poco del panorama regional que nos afecta en una forma, digamos, más directa y más, digamos, en una forma más a flor de piel, diría yo. Tenemos, por ejemplo, que existe más o menos una especie de patrón, ¿verdad?, en el cual, en el patrón, porcentajes se mantienen en los bajos 50% y en las cercanías del 49%. Para las elecciones recientes, en el orden de Nicolás Maduro contra Enrique Capriles del 14 de abril, hace ya años, si no me falla la memoria, hace ya 2 años. Luego vino Juan Manuel Santos contra Oscar Iván Zuluaga. Después tuvimos a Sánchez Serén contra Norman Quijano en El Salvador. Y ahora recientemente pues hemos tenido las elecciones en Brasil, donde Dilma Rousseff se autoproclamó ganadora contra Aécio Neves a razón de aproximadamente un 51 punto algo por ciento versus casi un 49%. Bueno, lo que le quería, digamos, proyectar, digamos, vamos a llamarlo, explicar, en cierto modo, que esto no es una situación de resultados al azar, generados por transparencia en el proceso sino por el contrario, es una situación sistemática, es una situación llevada a cabo por un programa, es una llevada a cabo por grupetes de poder que lograron en definitiva llegar al poder a través de las elecciones, en aquel tiempo cuando, por ejemplo, ganó por primera vez el difunto Hugo Rafael Chávez Frías, pues definitivamente él llegó al poder por elecciones transparentes, vamos a decirlo así. Pero luego de aquello, tengamos en cuenta que Venezuela se ha convertido en un factor financiero muy importante para promover un producto que yo lo llamo el producto estrella. El producto estrella se constituye en los sistemas de computación Smartmatic, ¿verdad? Y acompañados de tácticas, de estrategias de fraude, el cual se constituye como un fraude evolutivo, no estático. Es decir, los fraudes para cada país están diseñados a la medida de las condiciones sociales, de las condiciones económicas de cada país, de las condiciones políticas. Y entonces lo que estamos viendo hoy en día es una repetitividad en el poder, violando todo tipo de, digamos, ambiente democrático, de las contiendas limpias, donde las contiendas electorales son producto de la autodeterminación de los pueblos, y nos encontramos entonces con una secuela que ronda en triunfos, vamos a decir una secuela de triunfos
que ronda entre las cercanías del 50% más, es decir, 50, 51, 50 puntos y medio, 52, 53%, pero siempre en los bajos 50. Y en las cercanías para los perdedores del 49%. 49 algo, 48 algo, 49.5, bueno, en fin, pero siempre en las cercanías del 49. Y para ninguno de nosotros es un secreto, porque los medios de comunicación no pueden tapar estos eventos, que Santos le ganó a Zuluaga con un porcentaje similar a este número, ¿verdad? 50-49. Maduro le ganó a Capriles 50-49. Sánchez le ganó a Quijano 50-49. Y Dilma Rousseff le acaba de ganar a Neves 50-49. Bueno, fíjense bien lo que yo acabo de hacer. Acabo de caer 4 veces en el error garrafal de repetir que le ganó, que le ganó, o que le ganó, o que le ganó. No, no es que ganaron las elecciones. Las han robado vilmente. Porque, como dije anteriormente, los fraudes tienen tantas variables en su forma de... diríamos que el producto estrella, como dije anteriormente, son las máquinas Smartmatic. Si se meten en Smartmatic en la internet, Smart, S-M-A-R-T, Matic, como Automatic, perdón, ahí se van a dar cuenta de que esta es una empresa ya multinacional, fue fundada por unos venezolanos, está ahí el señor Antonio Mujica, y financiada. Definitivamente tiene que haber un factor financiero que venga desde las cabezas del régimen, de algún modo. Y obviamente los países que han participado pues, en adquirir este juguetito para controlar la decisión, la conciencia electoral y la autodeterminación de los pueblos. Nos encontramos entonces con esta diatriba. Esta diatriba definitivamente está concatenada con otro plan, que es el plan de que ya una vez en el poder, entonces la consecución de elecciones que se van dando, tanto a nivel parlamentario, a nivel de alcaldía, a nivel de presidencial, gobernadores, etcétera, etcétera, se van dando con el mismo sistema y van controlando en una forma sistemática el proceso por el cual son elegidos los gobernantes. Cabe decir que este sistema también acompaña, pues, se acompaña de, por ejemplo, cambios en los circuitos electorales, manipulación total en las salas de totalización, quema y traslado de las papeletas de un punto a otro, votantes repetitivos, es decir, un votante puede tener 4 o 5 documentos de identificación registrados en diferentes circuitos o parroquias, por ejemplo, como en Venezuela, que se dan a nivel de parroquias, y sucesivamente el fraude tiene 1000 caras. Entonces estamos viendo una novela, porque hay que decir las cosas claras, hay que decir las cosas muy claras. Las novelas, por lo general, desde que yo tengo uso de razón, cuando hablábamos de novelas como de la escritora Delia Fiallo, caramba, eran novelas muy largas.
Eso es lo que estamos viendo en los gobiernos. Y vuelvo a incidir en el error. No son gobiernos, son regímenes. Es decir, caigamos en cuenta, pongamos la cabeza en su sitio y digamos estas palabras. Reflexionemos primariamente, pero digamos estas palabras. No son gobernantes, son un atajo de ladrones, corruptos, dictadores, usurpadores, golpistas, que llegan al poder de una forma sutil para luego convertirse en los destructores desde adentro de los países. Como ya sabemos, en Venezuela se desarrolló el secuestro de los poderes públicos, el famoso proceso jurídico de la revolución, y así sucesivamente. Hemos tenido pues una secuela de factores. Pero primariamente es la llegada al poder vía elecciones. Llegan a las elecciones por primera vez, capitalizando sobre los errores de las democracias, como lo he dicho anteriormente también. Las democracias no están exentas de haber cometido sus errores, y esos errores se han ido, se fueron acumulando hasta el punto en que apareció alguien que dijo: yo les doy, yo les ofrezco, yo les traigo, yo les resuelvo. Y entonces ese autista Hammerling engañó a toda una población. Que verdaderamente tenemos una situación apremiante enfrente de nosotros. Recuerdo del un programa reciente donde hablamos de la indefensión aprendida. Este tema de las elecciones, el tema electoral, está directamente concatenado con la indefensión aprendida. Porque en una campaña electoral donde se le vende a un país, a un pueblo, una esperanza de cambio, ¿verdad? Una esperanza de transformación, obviamente hacia lo mejor, y no se le cumple, automáticamente estamos cayendo en un proceso de indefensión aprendida. Existen videos, por ejemplo, donde el difunto Hugo Rafael Chávez Frías le prometía al país que él iba a erradicar completamente a los niños pobres de la calle. Los iba a sacar y los iba a educar y los iba a preparar. Que él nunca iba a ir a la reelección. Hay videos que están en la internet, se pueden ver, es identificado y se le preguntan estas cosas. Entonces, esas respuestas, en un momento coyuntural en el que el país estaba sufriendo de las consecuencias de errores de las democracias, problemas de corrupción, problemas sociales, problemas económicos, etcétera, etcétera, nos encontramos entonces con que aparece un Mesías, ¿verdad?, de esta índole, que lo que hace es brindarle a un pueblo una esperanza. Y luego, no cumpliéndoles, pues automáticamente se convierte el tema en un tema verdaderamente delicado. Básicamente, estaba yo expresándoles lo pertinente a el tema electoral y las ofertas de todos estos gobiernos populistas, gobiernos que le ofrecen villas y castillos a sus pueblos, como está ahorita el dictador Nicolás Maduro, diciéndole al bajar tanto como que hacer
y el pueblo de Venezuela no tendrá ninguna consecuencia. Es aberrante, es una situación deplorable, bajo todo ámbito de análisis, es completamente deplorable. Entonces, hay que tomar iniciativas para aprender sobre estos temas. Hay que descubrir lo que hay detrás de nuestros tribunales electorales, nuestros consejos electorales. Hay que descubrir, hay que exigir la transparencia, hay que custodiar los votos, hay que hacer un trabajo básicamente, yo diría, de artista de filigrana, investigando, participando, adentrándose en descubrir qué es lo que hay detrás de esta manipulación de la autodeterminación de los pueblos. Casualmente, para efectos de todo esto que he ido mencionando, hay un video que está corriendo ahora en la internet, en el canal de YouTube, sobre una persona que considero una persona muy destacada, muy preparada, que se llama Gloria Álvarez. Deben de escucharla. Gloria Álvarez hizo una exposición en el Parlamento Iberoamericano, en la ciudad española de Zaragoza, que es una exposición magistral, donde ella habla con toda la claridad de su expresión por su juventud sobre el tema del populismo. Es algo digno de ver. Tomen nota de esto. Gloria Álvarez, les recomiendo, búsquenla en las redes sociales, búsquenla en YouTube y ahí van a darse cuenta de qué magnitud de expresión tiene esta persona, pero no solo eso, porque no es que la vamos a idolatrar, ni la vamos a convertir en otro ídolo mesiánico más, sino que vamos a entender que personas como ella, de su edad, de esa juventud, con esa estamina, están entendiendo hoy en día lo que es estar en el poder y ser partícipes de un, digamos, de un gobierno, mejor dicho, de un gobierno elegido pero que luego se transformó en régimen, y ser estrictamente populistas. Dejar de gobernar, dejar de ejercer la gobernabilidad para luego continuar siendo populistas. Cuando les hablaba anteriormente del tema del fraude, existen estudios, por ejemplo, estudios ampliamente desarrollados, los cuales nos llevan a entender que esto no es el simple, digamos, tema de la manipulación del voto, del control del voto o de uso de máquinas electrónicas preparadas para, digamos, cambiar los resultados de unas elecciones que en esencia deberían ser transparentes. Les comento que en el año 2011, la revista de Ciencias Estadísticas, que es una especie
es una publicación, obviamente, del Instituto de Matemáticas y Estadísticas. En el volumen 26, número 4, es decir, ellos tienen 4 publicaciones anuales. En el volumen 26 le dedicaron el volumen al tema de las elecciones en Venezuela, donde fue cometido un fraude en el año 2004. Esta revista, para que todos estén enterados, es una revista que, como les digo, fue publicada en el 2011. Y es una revista en la cual aparecen en la contrapágina de la cubierta un número de universidades importantes que la avalan, ¿verdad? El editor ejecutivo es de la Universidad de Washington. Luego tenemos representantes de las universidades de Rutgers, de York, de Washington, de el INRA, de Pensilvania, de Harvard, de la Universidad de Illinois, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Texas, la Universidad de Columbia, la Universidad de Toronto, la Escuela de Negocios de Rutgers en Newark y New Brunswick, la Universidad de Londres, la Universidad de Stanford, ¿verdad? La otra Universidad de California en Irvine, y una cantidad de personalidades importantes en el mundo de la estadística son las que avalan esta revista. Esta revista fue obviamente emitida porque el fraude en Venezuela en el 2004 fue algo de tal magnitud que despertó muchísimas alarmas. Y gente en el ámbito científico, en el ámbito de la matemática y de la física, se plegaron a trabajar en este tema. Se unieron y lograron desarrollar, pues definitivamente, muchos conocimientos sobre el tema del fraude electoral, el cual no es simplemente, como les dije, la manipulación de un voto a través de una máquina electrónica o a través de una manipulación física o en una sala de totalización, etcétera. Muchas veces esto conlleva a trabajos matemáticos profundos, donde se juega con los números de una manera increíble. Recuerdo yo en las elecciones de aquel famoso 14 de abril, hace un par de años, cuando el señor Enrique Capriles fue, entre comillas, disque derrotado por el actual tirano Nicolás Maduro. Nosotros estábamos recibiendo, y digo nosotros porque habían otras personas involucradas en la ciudad de Miami, estábamos recibiendo en tiempo real los resultados de lo que estaba sucediendo en el país en los distintos centros de votación. Y la persona que nos estaba informando, para conocimiento de toda la radio audiencia, es una persona que estuvo trabajando en el Consejo Nacional Electoral. Persona muy preparada, joven, y que se encuentra ahora en Estados Unidos de Norteamérica, huyéndole al régimen, porque obviamente las personas serias, cuando se dan cuenta de que han sido traicionados y no pueden, pues obviamente, enfrentar un estado tan violento como el que tenemos en Venezuela, pues tienen que huir para proteger a sus familias y sus intereses y su vida, primordialmente su vida, para poder seguir adelante. Cabe decir que muchos luchadores se quedan dentro del país y esos son verdaderamente luchadores admirables, gente muy importante para el futuro
de nuestros países si logramos rescatarlos con cierta prontitud. Perdón. Este caballero que nos estaba informando de los resultados electorales en tiempo real, en un momento de la tarde, a razón de más o menos las 5:30, nos informó que estábamos ganando de una forma, pues, excepcional las elecciones. Y esa fue una de las tantas llamadas que recibimos, de hecho, de las llamadas finales, hasta el momento en que nos llegó un llamado de él mismo, en el cual él había sido informado y había detectado de que había una avalancha de votos. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, una avalancha de votos siendo, pues, realizada y aplicada, pues, al candidato tirano que tenemos hoy en día en el país. Es verdaderamente algo duro de decirlo, es algo difícil de entender, pero a esto tenemos que sumarle, pues, definitivamente la capitulación de quién fue el verdadero ganador de las elecciones. Yo quisiera no solo invitarlos a que tuviéramos definitivamente un cierto interés en investigar todas estas cosas, sino también entender que cada uno de estos factores está conjuntamente tejido con otros factores. Por eso hoy en la noche les hablé del tema electoral, pero también les hablé un poco de indefensión aprendida, también les hablé un poco de la necesidad de investigar. Es decir, aquí que nos vamos fortaleciendo en el conocimiento, nos vamos dando cuenta de que tenemos un factor a favor, que es que el conocimiento nos fortalece para poder tener estrategias que nos ayuden a tener una mejor percepción de las circunstancias en las que estamos viviendo. Básicamente, uno de los temas que está sonando con bastante regularidad en el día de hoy es también, y lo voy a tocar como un punto también relacionado, porque es difícil deslindar un tema del otro cuando sabemos que esto es un río, ¿verdad? Un río que está contaminado desde la cabecera. Y al estar contaminado, lo que está sucediendo es que, pues obviamente desde el comienzo estamos observando cómo se van deteriorando no solo cada uno de los factores de un país, como está sucediendo en Venezuela, para los efectos de lo que estamos hablando, por ejemplo, el tema electoral, y todo lo demás que se va dando. Estoy tratando de hacer una conexión aquí con una página web de un periódico venezolano que se llama El Nacional, en donde se publicó una noticia, mejor dicho, una columna, donde se habla de la reciente destitución del caballero Miguel Rodríguez Torres.
estaba al frente del Ministerio de Interior y Justicia. Estoy tratando de abrir el tema, pero bueno, es, diría yo, relativamente fácil entender que la destitución de este individuo obedece básicamente a que hay factores de poder internos que están ya en procesos de fracturas muy visibles. Las pugnas de poder son definitivamente tremendas las que hay en el país, y esto está teniendo pues una repercusión tremenda en lo que es el proceso de deterioro que lleva el régimen, porque también hay que hablar de factores positivos, vamos a decirlo así. La escribió una periodista muy prestigiosa llamada Marianela Salazar, y dice así, la voy a leer brevemente porque es muy importante que ustedes escuchen esto y le den inclusive posiblemente difusión, pues según la capacidad de cada quien. Es algo muy interesante leer esta columna, ¿no? Porque aquí nos damos cuenta dónde está, donde más o menos esto es como un termómetro de cómo está la temperatura del régimen. Y yo creo que está enfriándose con una velocidad vertiginosa, pero es un frío de ese tipo de frío ya de muerte, de que ya la célula ya no tiene calor, que ya el cerebro no manda la señal, el corazón no palpita, y entonces es un frío de muerte. Cuando hay un frío de muerte, muchas veces la muerte la vemos como algo muy negativo, pero en este caso la muerte es muy positiva con respecto a un régimen que lo que le ha producido al país es destrucción, desolación y al mismo tiempo muerte. O sea que le toca ahora al régimen recibir su infusión de temor y de terror. Fíjense bien lo que dice la columna. La columna está titulada La destitución negociada. Y dice así: Maduro se ha ofrecido voluntariamente como rehén a los colectivos. Ustedes habrán leído recientemente lo que son los colectivos, pues son organismos creados por el gobierno, armados, digamos, son células armadas de shock. Se estima que hay un número interesante de colectivos. Tengo la cifra exacta, pero es bastante grandecito, ¿no? Entonces dice así: Maduro se ha ofrecido voluntariamente como rehén a los colectivos. Su decisión de ceder ante sus presiones y destituir al ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, lo coloca en una situación de mucha vulnerabilidad. No solo cede ante el chantaje de esos peligrosos grupos armados, que aunque son brazos paramilitares del gobierno para defender la revolución y amedrentar a la población, también pertenecen algunos a la delincuencia organizada y tienen como nunca antes vía libre para cometer todo tipo de delitos. Actuando con mayor impunidad, saben que no habrá efectivos de ningún cuerpo de seguridad que se les enfrente, porque terminarían encarcelados como les pasó a los del 6CPC que fueron detenidos por seguir instrucciones del ministro del Interior. Es decir, el 6CPC es el organismo de inteligencia, la policía de inteligencia del país. Las tres primeras siglas dicen Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas. Las segundas dos letras no recuerdo ahorita, pero lo cierto es que estos individuos fueron detenidos, integrantes del 6CPC, por haberse enfrentado a los colectivos
Es completamente a la inversa. O sea, el gobierno armó un monstruo y ese monstruo lo enfrenta a los organismos de seguridad del país. Sin embargo, la mayor debilidad de Maduro está en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo me rehúso a llamarla Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es Fuerza Armada Nacional Venezolana. Pero como allá todavía se acostumbran a repetir lo que dice el régimen, entonces eso es lo que estamos leyendo acá. Su actuación para dirimir un grave problema generado por los hechos acontecidos en el edificio Manfredi, sede del colectivo liderado por el difunto Odremán, mostró que como presidente de la República no tiene mando en la institución castrense, ni controla los servicios de inteligencia que lo han mantenido desinformado. Rodríguez Torres no le consultó como militar activo, pidió su autorización a sus superiores. Es decir, Rodríguez Torres nunca le consultó al presidente, solamente le consultó a sus superiores y de ahí la actuación. Según nuestra fuente militar, dice Marianela Salazar, cuando el colectivo tomó como rehenes a 3 efectivos del CICPC durante el allanamiento, Rodríguez Torres consultó las acciones para liberarlos con el general Padrino López y a su vez con el alto mando militar. Según la fuente, Rodríguez Torres fue autorizado a echarles plomo, es decir, a dispararles. Sabían que entre consecuencias por el ajusticiamiento podría estar su destitución. Era un escenario previsible. Sin embargo, el alto mando militar aprovechó la remoción del general Rodríguez Torres, que siempre estuvo en la mira de los cubanos por ser ficha de Diosdado Cabello. Es decir, Rodríguez Torres y Diosdado Cabello son caimanes de un mismo pozo. Es lo que, según los cubanos, han podido pues ellos detectar. Para salir de una vez por todas de la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, alias La Cubana, a quien repudiaron desde su designación en el despacho, no por ser mujer, sino por tener línea directa, no por ser mujer, sino por tener línea directa con Raúl Castro, que la impuso. O sea, ella es impuesta por Raúl Castro. Vean qué grave está. Esto es una acusación prácticamente. Por eso, los militares que rechazan la subordinación al régimen castrocomunista jamás le obedecieron. Como había un interés de sacarla del Ministerio de la Defensa, negociaron la destitución de Rodríguez Torres para mandarla al Ministerio de Interior y Justicia, de donde saldrá quemada, y al mismo tiempo sacar del juego al señor Freddy Bernal, candidato in pectore de Cilia y Maduro para Relaciones Interiores. Maduro tuvo que aceptar las condiciones para evitar que le estallara una crisis militar. Sabe que hay un gran descontento que no se apaciguará con el aumento de 45% de los salarios militares. Para finalizar la columna, dice Marianela Salazar aquí: en el seno de la Fuerza Armada Nacional, la llamo yo venezolana, ella comete todavía el error de decirle bolivariana porque así le dicen allá. O sea, lo que dice el régimen es lo que tiene que repetir el país entero. Cosa que yo no estoy de acuerdo. Hay chavistas que quieren sacarlo y pedirle la renuncia. También hay sectores radicales que creen están dadas las condiciones para tomar el poder. No les importa una condena de la comunidad internacional. Esgrimen que el gobierno está apoyando oficialmente a la delincuencia organizada representada en los colectivos,
aquí dicen la cifra, son aproximadamente unos 6.000 colectivos en todo el país, que para mantenerlos apertrechados con armas de última generación y provisiones, cuesta unos 2.000 millones de dólares anuales, según la fuente que se sacan de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Saben que la partida secreta es una partida interna que tenía como propósito hacer movilizaciones de dinero a discreción para operaciones coyunturales muy importantes. Es una cuestión también sumamente dura de decirlo, pero desde la democracia anterior se le viene metiendo, como dicen, la mano a la partida secreta, y le vienen, desde ahí ya vienen pues desangrando el país. Además está la incompetencia manifiesta del heredero, es decir, de Maduro, y de su equipo gubernamental para resolver los grandes problemas económicos, agravados por la succión de nuestros recursos por los cubanos y por gobiernos ideológicamente afines. Lo que viene no es precisamente joropo, sino enfrentamientos entre grupos de poder, le hace colectivos versus Fuerza Armada Nacional Venezolana. Hay que empezar a cambiar la narrativa, lo he repetido infinidad de veces. Es Fuerza Armada Nacional Venezolana. Para los que no saben lo que es el joropo, es un baile folclórico de nuestro país. Aquí tengo un cucú que me viene avisando que son aproximadamente las 9 de la noche. Queridos amigos, los invito a despertar, los invito a salir adelante y descubrir que hay algo más allá de un gobernante, hay algo más allá de una elección, hay algo más allá de un gobierno como tal. Y ese más allá termina constantemente redundando en el ser humano. Cuando el ser humano es agredido por los gobiernos, cuando el ser humano es agredido por los regímenes y quienes los dirigen, cuando el ser humano es la víctima de excesos de corrupción, entonces el horizonte que es el ser humano es seriamente afectado. Por eso cuando le digo que hay algo más allá, es para que piensen, es para que reflexionen que el tamaño del ser humano nunca puede ser minimizado, nunca puede ser sometido, porque somos natamente libres. Salimos del vientre de nuestras madres a la luz del día. ¿Quién mueve el día? Esta pregunta. ¿Quién mueve el día si no es el mismo que nos da la vida? Es muy importante entender esto. La profundidad con la que nosotros tomemos las riendas de aprender que nuestra autodeterminación es absolutamente sagrada, que nuestra libertad es absolutamente sagrada, que nuestros derechos son absolutamente sagrados. Eso nos dará la madurez para empezar a elegir correctamente las personas que administren por nuestro deseo
que ellos dirijan y construyan a su paso el futuro de nuestras naciones. Muy importante, les hago énfasis, pónganle cuidado a los resultados electorales de las elecciones en Latinoamérica, en especial las de El Salvador, las de Colombia, las de Brasil, de Venezuela. Pongan mucho cuidado a los resultados. Se darán cuenta que hay una similitud, hay una relación directa. Pónganle cuidado a los procesos electorales. Únanse para exigir a los parlamentarios que establezcan una ley que blinde, que haga un blindaje alrededor del proceso electoral. Hay que exigirle a los gobiernos que los electorales transparentes, pero con el esquema de acción en el entorno de los procesos electorales. Ármense el estudio y la equidad, el conocimiento de lo que es la indefensión aprendida, dominen la indefensión, rompan la infusión de miedo. Que tenemos que temerles a Dios, y el temor a Dios es por el amor que le tenemos que tener, porque sabemos lo que le pasa a Él cuando lo dejamos de amar. Se pone celoso, se pone celoso cuando lo dejamos de amar, porque Él está siempre allí. Entonces a Él es al único que tenemos que temerle. Tenemos que temer perderlo. A todo lo demás no tenemos que temer. No existe poder como el corazón de un ser humano y la determinación de un ser humano. Los invito esta noche con estas reflexiones a continuar escuchando nuestros programas de Radio TPC, La Voz de los que no tienen voz, una creación que lleva mensajes a toda Latinoamérica y al mundo. Nuestra radio audiencia está creciendo y estamos deseosos de seguir adelante con ustedes. Los invito mañana al programa a esta misma hora, Las Américas Opinan, y el viernes con nuestra querida Alejandra López, Venezuela sin mordaza. Y el último punto de reflexión, por favor, a este denle todo el énfasis que se va a dar. No olviden, tiene una segunda vuelta en nuestra actividad pública del Uruguay. En la segunda vuelta tenemos todos que solidarizarnos, unirnos, ayudar, compartir, expresar y llevar el mensaje de que tiene que haber una ruptura de la secuela de fraudes electorales que se vienen cometiendo en nuestros países. La contienda llegó ahora a resumirse entre una próxima batalla entre Tabaré Vázquez y la calle Pou. Pues ya sabemos que deseamos lo mejor para Uruguay, sabemos que queremos definitivamente
un triunfo para la alternabilidad política, donde prolifere el ámbito democrático, donde se mueva hacia adelante la libertad civil, los derechos civiles, donde se fortalezcan las instituciones, donde el aparato productivo de nuestros países se convierta en verdaderas máquinas de desarrollo y donde se gobierne, donde exista gobernabilidad, confianza inversionista, seguridad nacional y exista verdadera cohesión social. Los invito a estar pendientes de Uruguay. No dejemos solo a Uruguay. Nos debemos a la lucha, nos debemos a la unión, a la solidaridad genuina. Los invito a estar pendientes. A los presos políticos de todos nuestros países, a sus familiares, a todos aquellos que están en el exilio, sufriendo las consecuencias de forzosamente haber tenido que abandonar sus países. Les envío un fuerte abrazo. Le pido a Dios nuestro Señor y a la Virgen María que derrame su gracia sobre todos ustedes y que pronto las puertas de esa celda se abran, que la libertad empiece a llegar como un viento que nunca cese de soplar en todo nuestro hemisferio. Vaya un abrazo especial para todos ustedes. A todos nuestros militares, que bien saben el juramento que hacen, que bien saben que tienen que proteger la Constitución Nacional y la soberanía de nuestro pueblo. Vaya un fuerte abrazo también. Y apoyo que tenemos que todos darlo y estar pendientes de que el futuro de nuestra nación está en tener un país ordenado y una fuerza armada que proteja, que custodie la Constitución y las leyes y defienda con honor la soberanía de nuestro país y de nuestros países. Muy buenas noches a todos. Una vez más, Alicia, muchísimas gracias. Y a todos, pues, en Radio TPC, que son un equipo, pues, excepcional. Seguimos adelante y pendientes, como les dije anteriormente. Mañana las Américas opinan y el viernes Venezuela sin mordaza. Muy buenas noches.